que van a estar presentes también en el Mashiach ben Yosef. ¿Okay? Shaul HaMelech, en el momento en que él es rey, en que él se transforma en ser rey, pasa a tomar como una especie de tafkid, de función de Mashiach ben Yosef. Ahora, y el Mashiach ben Yosef tiene estas tres características que están presentes también, obviamente, en Shaul. ¿Okay? Yo no me refería ahora a las características del Mashiach ben Yosef que están presentes en Yoshua ben Nun, que conquistó la tierra. Esa es otra historia aparte, pero ahora quiero concentrarme en él, ¿ok? Porque a pesar de que Yoshua fue el líder y el que sucedió a Moshe, él no es rey, no se llamó rey, pero Shaul sí. ¿Bien? ¿Recuerdan de qué tribu venía? Binyamin. Binyamin es el hijo de Rachel. Por lo tanto, está relacionado con algo que se llama Mashiach ben Yosef, Akshav. El tema del Mashiach ben Yosef es un poco más complejo y funciona de la siguiente forma. El Mashiach, ustedes saben, son dos, ¿no? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. ¿Okay? Mashiach ben Yosef es la primera etapa, ¿bien? Y Mashiach ben David es la segunda etapa. Ahora, primera etapa y segunda etapa depende de la forma en que la Geulá vaya a venir. Si la Geulá viene de una manera tranquila, sin guerras, sin problemas, entonces solamente hay Mashiach ben David, nada más, ¿ok? Pero para eso se necesita que todo Am Israel vuelva en Tshuva, ¿ok? Y eso no existió nunca, todo Am Israel en Tshuva. Entonces hasta el momento eso es como es una idea, es posible, todo es posible, pero digamos no es la que más se supone que va a ocurrir, ¿ok? Una vez escuché que si cumple todo Israel dos Shabbatot, eso significa volver en Teshuvah. No, eso significa volver en Pero Tshuva. no es que dos Shabbatot implica también cumplir, por ejemplo, Kasher, que porque estás cumpliendo dos Shabbatot también tienes que cumplir tipo algunas otras mitzvot. Lo que sucede con el tema es un poco complejo. ¿Qué significa dos Shabbatot? Hay muchas opiniones que lo que significa dos Shabbatot. Hay quien opina que ¿por qué dos Shabbatot y no uno? Suficiente con uno, si supuestamente ya hiciste uno, entonces este es el camino a la Teshuvah, ¿por qué dos? Entonces hay quien opina que dos Shabbatot se refiere al Shabbat Bereshit, uno es Shabbat Bereshit, o sea el Shabbat que nosotros tenemos, y el otro Shabbat es Shemitah, que Shemitah también se llama Shabbat. Entonces Israel tiene que cumplir también Shabbat y también Shemitah. Si cumplen ambas cosas, que se llaman Shabbat y Shabbat, entonces la Geulá viene. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Dafka estos dos? Porque son de Oraita. Son cosas de Oraita. Ahora, el tema del kashrut en la gran mayoría de sus alajot es de Rabanán. ¿Okay? La gran cantidad de alajot que tienen que ver con el kashrut son de Rabanán y no necesariamente de Oraita. Entonces, si vamos a poner las cosas de manera muy simple, ¿qué significa simple? Que vas a comer carne, pan, vas a tomar vino y agua y los frutos de Eretz Israel, entonces prácticamente no surgen problemas de kashrut. Porque la shejitá, ¿quién la va a hacer? El shohet, ¿no? Lo va a hacer el shohet. El vino, ¿quién lo va a hacer? Un yehudí. El agua es agua y del pan se hace, etcétera, y punto. Pero en Hutzlavet no es tan fácil como acá. Ok, entonces eso quiere decir que tiene que cambiar un poco la tfisá de la persona con respecto a su alimentación. Hoy día los problemas de kashrut tenemos porque la gente quiere comer todo tipo de cosas mezcladas o extrañas o que hay que buscarle que sean kasher, etc. Es un poco complejo, ¿me comprenden? Antes, ¿qué tomaban? Vino. El vino que lo hacía un yehudí lo ponía solamente yehudín, con yehudín y nada más, entonces no hay problema. Pero hoy día la gente quiere tomar whisky. ¿No? ¿El whisky es kasher o no es kasher? Sí, está hecho bien. ¿Qué significa hecho bien? No, si lo hacen Yehudi. No tiene que ver con yehudí. El whisky no tiene que ver con yehudí. El whisky es simplemente kasher porque está hecho o de cebada o de trigo. Pero ellos lo ponen, hay whisky que se ponen en barriles donde esos barriles se puso vino. Y si los barriles en los que se puso vino fue vino del Goy, entonces ese whisky no es kasher. ¿Me comprenden? Entonces hay que ver las etiquetas que sean los whiskies que sabemos que no saben. En una sociedad simple, sin demasiadas pretensiones alimenticias, nadie está pensando en tomar whisky. Si vas a tomar vino, ¿para qué? Es para kiddush, punto. ¿No? En la semana tomarás agua junto con la carne y el pan que vas a comer y las frutas de Eretz Israel, punto, se acabó. El kashrut es muy simple. ¿Qué es lo que lo hace no simple? Que queremos comer otras cosas.
¿No? Eso todo. Si dejamos de comer eso, o sea, si nos volvemos más humildes y nos volvemos más simples, entonces todos esos problemas como que desaparecen. ¿Me comprende? Todo eso es otra cosa con respecto al kashrut. Entonces eso es, Akshav. Si Am Israel vuelve en Chubá, ya sea un Shabbat, dos, etc., entonces la Geulah viene directamente con Mashiach ben David. Mashiach ben David, ¿ok? Ahora, si no es así, entonces hay un proceso que va de a dos. Primero Mashiach ben Yosef y después Mashiach ben David. Eso creo que lo hemos estudiado ya varias veces. Akshav. El Mashiach ben Yosef a su vez se divide en dos, ¿ok? No sé si esto lo estudiamos ustedes o no, pero entonces tenemos Mashiach. ¿Bien? Está Mashiach ben Yosef. ¿Bien? Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Bien? El Mashiach ben Yosef a su vez se divide en dos. En Ben Yosef y Ben Efraín. ¿Okay? Ben Yosef y Ben Efraín. Ben Efraín es una persona descendiente biológico de Efraín, el hijo de Yosef. Eso creo que lo habíamos visto también. O sea, es una persona, pero tiene que ser descendiente ¿de quién? De Efraín. En cambio, el Mashiach ben Yosef puede ser, por ejemplo, Shaul, que no viene de Yosef, sino que viene de Binyamin. ¿Me comprenden? Por ejemplo, Shaul, que estamos hablando de él. ¿Cómo? De los hijos de Rachel. Pero puede ser incluso no de los hijos de Rachel. Por ejemplo, Yoná, que se llama Mashiach ben Yosef también, Yoná, el profeta Yoná, era de la tribu de Asher. Venía de la tribu de Asher, de otra tribu. Y David Amelech, que cuando luchó en contra de los enemigos de Israel se transforma en Mashiach ben Yosef, venía de qué tribu? De la tribu de Yehudá. Pero en ese momento él toma la función de Mashiach ben Yosef. Pero no Ben Efraín. Ben Efraín es una persona, mamash. Esto puede ser una época, un grupo de personas, etcétera, que se quieren traer la Geulah. ¿Okay? Todo. Ana. Entonces, y las características que va a tener, como las de Shaul. Que sea Bajur Shaul. Habíamos dicho que Shaul significa prestado, ¿se recuerdan, no? O sea que es momentáneo. El Mashiach ben Yosef siempre es momentáneo, no queda para siempre. O sea, quiere decir que el hijo de él no sigue, sino que es una preparación para el Mashiach ben David. ¿Okay? Por lo tanto, es como Shaul, es momentáneo, no continúa. Según el Rebe podría ser. Que el Rebe podría ser Mashiach ben Yosef. Sí, que tipo, había muchos que decían que, Sí, por supuesto. que era el Mashiach. Y cuando era el Mashiach, tal se refería al Mashiach ben Yosef, porque seguro vos vas a sanar. Pero yo lo que escuché es que se refería al Mashiach ben David, no ben Yosef. Por eso. No sé. Eso es lo que yo entiendo, pero yo no soy de Chabad, así que no conozco el tema. Decían de que tipo, era el Mashiach. No, decían que puede haber sido Mashiach. Dicen, Nahon. Dice en los carteles que ponían Mashiach, una foto del Rebe. Eso van a tener que preguntarle a alguien de Chabad que sepa del tema en forma profunda. Que tenía un nitzot de Mashiach ben Yosef es muy evidente porque acercó a la gente a la Torá, hizo que mucha gente en muchos lugares del mundo estuvieran en contacto con el judaísmo, eso es muy obvio. Todas las instituciones como esta, por ejemplo, que se encargan de enseñar judaísmo en el mundo entero, tienen esas chispas de Mashiach ben Yosef. Eso no creo que haya alguien que lo discuta. Que sea Mashiach ben David es más problemático porque tiene que venir de la familia de David. ¿Se llama Menachem o qué? Se llama Menachem. El Mashiach ben David se va a llamar Menachem. No hay cuatro nombres. ¿Cómo? Que el Mashiach son iniciales de los cuatro nombres que puede tener. No, uno de ellos es Menachem. Sí, ¿cuáles son? En Menachem, no me acuerdo de los otros. Me acuerdo de ese de Menachem. Lo puedo buscar, pero no me acuerdo de los otros. Es el Mashiach ben Yosef. ¿Qué? El Mashiach ben Yosef. ¿Qué Mashiach ben Yosef? El que es el hombre, el Efraín. El otro, que es mejor. Que también a veces se llama Mashiach ben Yosef, pero estamos hablando de Ben Efraín. ¿Okay? Bueno, de esa ocasión vamos a ir construyendo todo ese tema a la medida que avance. Entonces son tres características. Una que viene por forma momentánea, o sea que se puede morir. ¿No? Él hace algo, pero puede desaparecer. Shaul Bajur Batov tiene una característica que no necesariamente tiene el Mashiach ben David, y que el Mashiach ben Yosef va a ser un Bajur
Bajur Batov, o sea que es un Bajur, o sea joven, pero a pesar de que es joven y se ve como una persona que podríamos pensar que está muy inclinado al Yetzer, de todas maneras es Baal Midot, o sea, es una persona que tiene características de pureza y características de ser un tzadik, a pesar de ser joven, es tzadik. Y el número 3 dice como Shaul, alto. O sea, tiene que ser alto. Hay una característica, tiene que ser alto. ¿Para qué? Para que todos lo vean, que tenga como, sea como un ejemplo. Tiene que ser alto y Shaul era muy alto. Ya les dije, físicamente, alto físicamente, para que sobresalga. Porque está todo Am Israel y él está ahí, como que sobresale. Y además, Shaul se veía muy bien, él era muy atractivo, como aparece acá en el Tanaj varias veces. ¿Por qué? Para que la gente lo mire. Cuando es una persona atractiva, entonces la gente lo mira y quiere tratar de imitar lo que él hace. Así es el mundo, así funciona. Entonces esas son las 3 características. Shaul conoce a Shmuel. El segundo punto. Dice así el Pasuk Gimel, este es el 3. Dice, Vetovatna atonot le Kish avi Shaul. Se perdieron, Tovadna significa se perdieron, Tovadna se perdieron, Atonot, las burras de Kish avi Shaul. Ok, en hebreo, eso lo dice el Malvin también ahí abajo, pero se lo escribo acá para que lo escriban. Todos ustedes hablan hebreo, ¿no? Sí. Más fluido. Sí. Por ejemplo, si yo digo se me perdió algo, se dice ze avad mimeni. Se me perdió. Se avad mimeni. Se me perdió algo. ¿Ok? O nevad nevad mimeni. Nevad mimeni. ¿Ok? Se me perdió. Nevad mimeni. ¿Ok? De mí. Se me perdió de mí, se dice en hebreo. Y aquí en el Pasuk no dice que se le perdió de Kish, sino dice se le perdió a Kish. ¿Okay? Dice Tovatna atonot le Kish. Explica el Malvin, esto es raro porque el hebreo no habla así. En el hebreo tiene que ser Ze avad mimeni, nevad mimeni, se me perdió. ¿Ok? Cuando la gente dice, y eso Malvin no quiere expresar, la gente dice, por ejemplo, avad o nevad es lo mismo, li, avad li o nevad li, con lamet, como en el caso lo que están diciendo es que esta pérdida tiene una matará espiritual más elevada. ¿Ok? Por ejemplo, nevad mimeni se me perdió. Nevad mimeni. ¿Ok? Obviamente mina Shammai. ¿Okay? Pero por mil motivos distintos. Cuando es avad li o nevad li, se está entendiendo de que acá hay algo detrás, muy importante, y por eso se te perdió. ¿Me comprenden la diferencia? ¿Okay? Es mucho más profundo el avadli. Avadli se me perdió para mí se me perdió. O sea, no es tan se perdió, sino que se me perdió para mí. ¿Por qué? Porque no tenía el mérito, porque no tenía sehut, porque alguien me hizo aymará, normalmente es por eso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así se dice. Y acá está escrito así. Entonces pregunta al Malvin, esto es algo muy raro. Esto significa que la pérdida de las burras fue Mina Shamayim. ¿Para qué? Para hacer que Shaul llegara a conocer a Shmuel. O sea, hay un plan detrás. ¿Okay? No fue simplemente una pérdida que no sabemos distinguir por qué. Acá sí sabemos por qué se le perdieron a Shaul a Kish las atonot, las burras. ¿Para qué? Para que finalmente Shaul conociera a Shmuel. ¿Okay? Eso es lo primero el primer punto. El número 1 en el Malvin es lo que él dice. ¿Okay? Número 2.
el padre de Shaul, Kish, le dice al final del pasuk, yo les leo, sigo leyendo el pasuk Gimel, dice, Bayomer Kish el Shaul, le dijo Kish a Shaul, Benó, su hijo, Kachna iteja etejad a Nearim, toma uno de los Nearim, toma uno de los muchachos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tomar a un muchacho? Porque ellos eran una familia bien, o sea, era una familia de personas que tenían medios, y si él iba a ir a buscar las burras, no iba a ir solo. Shaul no iba a ir solo, entonces tomaba un muchacho. Y le dice después, Bekum lech bakeshet haatonot. Bekum lech. Fíjense, yo les escribí abajo, Bekum lech, la mem, la lamet y la jav forman la palabra melech. Melech. Kum lach, o sea, esto que vas a hacer de levantarte e ir a buscar las burras, va a llevar a qué? A que te transformes en un rey, en un melech. Kum lech, levántate y anda. Otra de las características del Mashiach ben Yosef justamente va a ser esto. ¿Qué cosa? Que van a haber muchas alusiones en la forma en que él aparece. O sea, no va a ser tan claro decir, él es, sino que va a haber una palabra, va a haber como una Ruach HaKodesh, va a haber algo que va a ocurrir, otra cosa que va a ocurrir, y solamente alguien que tenga una inteligencia muy conectada con Hashem va a poder darse cuenta de que estamos hablando de eso. ¿Comprenden? Por ejemplo, si tú quieres decir que el Rebbe de Lubavitch podría haber sido el Melech HaMashiach, digo, el Mashiach ben Yosef, entonces alguien puede decir, bueno, es porque está escrito esto, porque está escrito lo otro, o porque acá se combina una cosa con la otra. Lo mismo que pasa acá con Shaul, ¿me entienden? O sea, hay cosas como ocultas, y solamente aquel que las entiende puede llegar a esa conclusión. Por ejemplo, que se va a llamar Menahem, digamos, ¿no? El Mashiach ben Yosef no se llama Menahem, tiene otro nombre, pero el Ben David sí se llama Menahem. Akshab, digamos, sí. Pero como dijo que el Mashiach ben Yosef es el que puede ser que haga con la generación. Nahum, que traiga la Torá, que atraiga a la gente a la Torá, etc. Entonces sería más lógico que venga de... Nahum, es más evidente, Nahum. Ahora, pero también hay otras cosas más. ¿Me comprendes? Tú sabes que al Rebbe, entre otras cosas, él recibía a mucha gente que venían a hacerle preguntas. Y a veces preguntas que son preguntas complicadas. No solamente de alajá, sino también preguntas políticas complicadas. ¿Bien? Y él respondía y después escribía las respuestas. Y las respuestas están en un cuarto del 7070 en Estados Unidos, donde él vivía. Hay un cuarto donde están todas las respuestas que él dio. Sí, Y ese lugar no se abre, está cerrado a conocimiento de todos. Sí, yo Nadie. hace poco. Pero, ¿qué opina de eso? Que hay que abrirlo y ver lo que está escrito ahí, y no lo van a hacer. No, de los libros que tienen sus respuestas y la gente mete cartas. Eso es parte de esto que acabamos de estudiar ahora. ¿Qué es esto? Y se abre tipo dicen que tú preguntas algo, se abre alguno de los libros del Rebbe y sale la respuesta ahí en lo que él escribió. Pero no sé si solo de él, me parece que de otros rabanim de Chabad también. No sé si solo de él, eso no estoy seguro si solo de él. Ese método es un método que nosotros lo conocemos, no es algo raro. Pero se puede con otros rabanim también hay eso. Yo no conozco con ningún otro rab que se haga, excepto con él. Lo que sí se hace es con el Tanaj. Sí, con el Tanaj se abre. No es lo mismo. Se abre y se pregunta. No comparemos un Tanaj con los libros del Rebbe. Ok, pero la pregunta es ¿por qué no? Si de todas maneras son remazim. Lo que el Tanaj diga, el Tanaj no te responde una respuesta clara. Tú tienes que interpretarla. El Tanaj lo escribió Hashem. Najón, está escrito por profecía. El Tanaj es Nebuá. Hashem se lo dictó a Shmuel y Shmuel iba y escribía. ¿Najón? Sí. Ahora, el Rebbe o los libros de un Rab, en este caso, no, simplemente por Ruach HaKodesh también. O sea, lo que está escrito ahí, que Minashamayim así quiso que se escribiera. Ahora, si tiene el mismo nivel, obvio que no. O sea, si tú tienes un Tanaj y tienes los libros del Rebbe, ¿qué se pone encima de los libros del Rebbe? El Tanaj, obvio, porque es más alto, eso sin duda. La pregunta es que a veces los rabanim escriben cosas
y que tú te das cuenta que hay acá algo más que simplemente lo simple. Bueno, eso es otra de las cosas del Mashiach. Ben Yosef, ¿sí? No Ben David. Ben David es muy evidente, tiene que venir, probarlo, los rabaní le van a preguntar, es otra historia. Pero él sí. Entonces, en todo lo que tiene que ver con Yosef, siempre hay muchas cosas ocultas. ¿Sí? O sea, gente que habló algo y no supo lo que estaba diciendo. Después nosotros entendemos a Melech. O sea, el padre, Kish, el padre de Shaul, no sabía que esto de mandarle a buscar algo que se había perdido iba a traer justamente a que aquel se transformara en rey. Pero eso fue lo que al final pasó. ¿Por qué Atonot? ¿Por qué estamos hablando de burras? ¿Bien? En hebreo, burro se dice jamor, y hay un jamor que es muy famoso. ¿No? ¿Cuál es el jamor? ¿El de? El Bilam no es jamor, es atón. No es jamor, es un atón, es una hembra. Burro muy famoso. El burro más famoso de todos, ¿cuál es? ¿Qué? El Tanaj de todo, es muy, muy famoso. ¿No recuerdan? El del Mashiach. ¿Cómo va a entrar el Mashiach a Jerusalén? Sentado en un burro. Así dice el Naví, así dice el profeta, que Ani Rojev al Jamor. Ese es el más famoso de todos. Ese burro, el Jamor del Mashiach, es el mismo burro que usó Moshe cuando fue a sacar a Israel de Egipto. Está escrito que él llegó montado en un burro, en un Jamor. ¿Se acuerdan de esa parte o no? ¿Quién? Cuando él tiene que ir, toma a su mujer y a sus hijos y va a Egipto, antes que aparezca la serpiente esa gigante que casi se lo come, él se monta en un burro, en un jamor. Ese es el mismo jamor, el de Moshe, es el mismo jamor de Abraham. ¿Se recuerda cuando Abraham fue a hacer la Akedah, que se montó en un burro? Bueno, ese burro es el mismo burro de Moshe y es el mismo burro del Mashiach. Nahón, porque no nació en ese momento, sino que nació antes de crear el mundo. Eso es otra cosa. La boca de la burra de Bilam fue desde entonces, pero también el burro también. Son 10 cosas. Y una de ellas es el burro de Abraham, el de Moshe y el de Mashiach. Obviamente eso quiere decir algo. Pero acá no es el mismo burro. No, porque acá estamos hablando de una hembra. Son hembras, son varias hembras. Atonot son hembras. ¿Okay? Entonces, ¿por qué aquí es un atón y no un jamor? Podría haberse perdido un jamor. Si para el tema da lo mismo que se le perdió, se le hubieran perdido, no sé, 2 ovejas, también el padre le hubiera dicho, anda y búscalas. ¿No? O sea, si se le perdieron burras es por algo, es parte del relato. Porque desde el punto de vista simple, no importa lo que se le perdió, lo inicial era que llegara hasta donde Shmuel. Mejor que Shaul llegara hasta donde Shmuel. Entonces, más pitón que acá son burras, son atonot, ¿eh? Porque hay un atón, uno solo, que no es bueno, que es el de Bilam. ¿Recuerdan, no? El de Bilam. Bilam tenía un atón y con ese atón él hacía brujerías. Él hacía muchas cosas, entre ellos brujerías, que es el que abrió la boca y habló con él. Cuando vio al ángel que le estaba delante, pues abrió la boca, habló con Bilam, le dijo las cosas que le dijo. Y finalmente a ese atón lo matan, a esa burra la mataron, murió. Entonces, los atonot estos vienen a corregir ese punto, a corregir eso, para eso vienen esos atonot. O en otras palabras, el Malhut de Israel, o sea, el reinado de Israel, viene a corregir lo malo que hay en el mundo. Es para eso que vino Shaul, ¿no? ¿Y cuál era la función principal de Shaul? Que lamentablemente no la hizo, matar a Amalek. ¿Okay? Y Amalek es como si fuese la burra de Bilam, o sea, lo malo, las cosas malas. Y para eso tenía que venir. Pero al final eso no lo hizo, no logró terminarlo y por eso salió. Quiere decir que ese era el tafkid, para eso viniste. O sea, Shmuel le va a decir que los atonot, esos son por eso. O sea, había un atón de Bilam, ¿lo recuerdas? Que es símbolo del mal, de la maldad, de la brujería, etcétera, todo eso. Eso tiene que desaparecer, para eso estás tú acá. Y después lamentablemente no lo hizo. El tafkid
Shaul es encontrar a Satanot y a la vez vuelve a Satanot y le dice como que vos en un futuro vas a matar. Vas a matar a todo lo que es malo. O así es, no, se lo dice de frente. Le dice de frente. Los atonot no importan acá, los atonot son un símbolo. ¿De qué? De lo malo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que Shaul tiene que hacer desaparecer. Y eso malo se llama Amalek. Y lamentablemente Shaul no lo hace, sino que dejó vivo a uno de los al rey, y dejó vivo al rey, y además, eso es otra cosa que hay que entenderla, a los animales de los amalequitas los dejó vivos. ¿Ok? ¿Y por qué tenía que matar también a los animales? Porque no estaban con brujería como eran personas. No. Por eso es lo que simbolizan los atonot, las cosas malas. ¿Bien? Y una de las cosas malas son las brujerías que hacían los amalequitas, que se transformaban en animales. Entonces los atonot son todo un símbolo de que eso tiene que desaparecer. Para eso viniste. O sea, Shaul, tú estás para eso. Y lamentablemente él no lo hizo. Y eso fue lo que hizo que desapareciera. ¿Ven? Entonces, eso es, se los escribí abajo el Jidá, habla de esto. ¿Saben ustedes quién fue el Jidá? El Rab David Haim Azulay, se los escribí acá abajo. Se llama Jidá. ¿Bien? Se llama Haim David Azulay. Él tuvo una vida muy interesante. Él recorría el mundo entero, el Jidá recorría el mundo entero recolectando dinero para los Yehudim que vivían en Jerusalén, siglo XVIII, más o menos. Incluso estuvo recolectando dinero en Francia. Cuando estuvo en Francia se entrevistó con María Antonieta, con la reina. Y dicen ahí que la reina quedó muy impresionada con el Rab. El Rab era muy impresionante. Bueno, después la mataron, la reina, pero bueno, ese fue el Sipur. ¿Lo mataron? No, a él no, él se murió. A la reina la mataron, a María Antonieta le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa, pero eso es otra historia. Él murió, el Jidá murió en Italia, y por allá por los años 1970, si mal no recuerdo, trajeron los restos del Jidá y están ahora en el cementerio de Givat Shaul. ¿Han ido al cementerio en Givat Shaul alguna vez? ¿No? Justo a la entrada del cementerio hay como una especie de oel, de casa, con una especie de casa pequeña, igual que el Kever Rachel, así, pero pequeño, y adentro está la tumba del Jidá. Entonces la gente va ahí a hacer tefilá sobre la tumba del Jidá. ¿Cómo? Como la del Rebe. Como la del Rebe, sí, pero es distinto, pero el Rebe está como una especie de cosa como hacia adentro, ¿no? No sé si estuvieron allí en Estados Unidos, como que es lo que se ve en las fotografías, yo no he estado. Pero acá en el Jidá tú entras y hay como una especie de monolito, como el Kever Rachel, así, una cosa así parecida. Como el del Baba Sali, sí. El Baba Sali fue esta casa. Bien. ¿Estuvieron en el Baba Sali? Bueno, lo mismo. Bien. Entonces la gente va ahí, da vueltas alrededor del Kever, del Jidá, de Santeilín, etc. Es conocido. Bueno, el Jidá, cuando trajeron los restos del Jidá, venían los huesos, venían en una especie de sarcófago de cobre cerrado. Venía un sarcófago así de cobre que estaba cerrado. Como lo habían enterrado en Italia hace 300 años atrás, 400 años atrás. Entonces llegó, esto lo cuentan las personas que estuvieron allí, lo trajeron en un avión particular de Israel. O sea, la Medina pagó un avión para traer solamente los restos del Jidá. Y entonces llegaron y vieron de los varios rabanim cabalistas, y entre ellos también Baba Baruch, la familia del Baba Sali también estuvieron ahí. Y entonces estaba allí el que entonces era el Rabba Rashi de Israel, que ya falleció, se llamaba Rab Mordechai Eliyahu, uno de los rabinos. Entonces dijo, hay que abrir el sarcófago para ver si están los restos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces alguien empezara a abrir el sarcófago, y el sarcófago se empezó a mover. Se movió, se empezó a mover. Entonces el Rab dijo, no, sí, le dijo al tipo, sigue abriendo, había que abrirlo. ¿Eh? Entonces volvieron a abrir, otra vez el sarcófago se movió.
Entonces Rabeliao, que estaba ahí, les dijo, uno de los hijos del Babasari que estaba ahí se desmayó, tuvieron que llevárselo porque se desmayó. Y el Rab le dijo, puso las manos encima del sarcófago y dijo, mira, estoy haciendo lo que tú escribiste en tus libros. En tus propios libros escribiste, si llega algo así, hay que revisar que los huesos estén aquí. Eso hay que hacerlo, que lo mismo pasó cuando trajeron los restos de la familia vivas, de los niños y de la mujer, que se dieron cuenta que los árabes habían puesto a una árabe ahí en vez de haber traído a ella. Eso hay que hacerlo, hay que abrir y mirar que estén los restos ahí. Si no, no se puede enterrar. Entonces le dijo, eso está escrito en tus libros. Y ahí el sarcófago se quedó tranquilo. Entonces abrieron y estaban todos los huesos, estaban todos desarmados, estaban todos esparcidos dentro del sarcófago. Y Rabeliao cuenta que los huesos se ordenaron en forma milagrosa. Todos los huesos empezaron a poner unos junto con otros y se formó todo el esqueleto. ¿Qué era lo que hace que se llama? La Neshama. La Neshama. Seguramente, o sea, Kadosh Baruj Hu quiso que así fuera, que cuando lo enterró, todo viene de Kadosh Baruj Hu. El Jidá no es un superhéroe, ni tenía fuerzas sobrenaturales, todo viene de Neshama, pero como era un tzadik, entonces se enterró entero. No todos los huesos se ordenaron y así lo enterraron. Sí, pero la Neshama ya después de tanto tiempo, ¿Bien? no sea como un problema que esté acá abajo, debería estar arriba. No, la Neshama se va, lo único que queda es el Nefesh. O sea, estas cosas milagrosas que ocurrieron con los restos del Jidá son nada, entre comillas. Uno lo ve como algo sorprendente, pero lo sorprendente es la jojma del rabino, no que los huesos se hayan ordenado. Eso mina Shamayim, así que hizo Hashem para que lo entierren con kabod. ¿Entiendes? No que todo revuelto, hay un hueso por acá, el otro, no, para que lo entierren con kabod, como se merece un jajam de Israel. Pero lo importante no era eso, lo importante es la sabiduría que tenía el Rab. Tiene una pregunta. Entonces, ¿por qué vamos a los Kibret si ¿Quién? son solo los huesos y la Neshama ya no está? Porque de todas maneras el cuerpo fue el Mishkan de la Shejina. Entonces algo queda. Eso también el Jidá dice eso. Dafka el Jidá dice así. Que a pesar de que lo único que queda es un hueso, una parte, eso fue el asiento de la Shejina, porque el Jajam tenía la Shejina dentro de él. Entonces obvio que algo queda, alguna cosa pequeña queda. A pesar que la Neshama se va o que el Rab está en sus libros, o sea, todos los Jajamín están en los libros que escribieron, ahí está el Jajam realmente. ¿Okay? Pero de todas formas, en los huesos queda algo. ¿Okay? Y por eso nosotros honramos tanto a los tzadikim y a cualquier persona, a cualquier yehudí que fallece, se entierra de una manera que sea mejubedet. ¿Okay? Así, si ustedes han escuchado todas las historias de las personas que tuvieron que enterrar a los que mataron el 7 de octubre, no sé si leyeron sobre eso, si quieren leer o no sé si haya que leerlo, claro. Había que enterrarlos con kabod. No importa cómo quedó el cuerpo, había que enterrarlos con kabod porque sobre ese cuerpo, a pesar que una persona puede ser que no cumplía Torah o mitzvot, de todas maneras es yehudí. Y si es yehudí, hay algo de nitzot de la Shejina en él. Y por lo tanto se va con kabod. ¿Entienden? No como cualquier cosa. No es que tomas un saco, pones cosas y las entierras. No, así no funciona. ¿Okay? ¿Cuánto más las de un jajam? ¿Entienden? Bueno, ya que hablamos del Jidá, vamos a leer lo que él escribió sobre esto que dijo Kish. En la última parte de la página dice: escribí Jidá, Rabbi Chaim David Azulay, Niva Belo Yada Ma Niva. Profetizó y no supo lo que profetizó. Que al Yedei Ze, que por medio de esto, o sea, de las burras que se perdieron, y etc., Kimá de Ze, Kimá se levantó, Tielo, una Kimá, o sea, un levantamiento, que se levantar tendrá él. ¿Quién? Shaul. She Imshach, que será ungido a él, Shmuel, que Shmuel lo ungirá, Shmuel Anabí lo ungirá sobre él, a Shalom Lemelech, que sobre él sea la paz, o sea, sobre Shmuel, lo va a ungir como rey. Entonces, esto que les acabo de traer, este Hidush del Melech, esto lo dijo el Jidá. ¿Okay? Así que si alguna vez están en el cementerio porque van a una ascará o alguna cosa, pasen por el Oel del Jidá y le pueden decir al Rab que por el sehut de él y por el mérito de haber estudiado algo que él dijo, a Kadosh Baruj Hu responda a todas las tefilot que nosotros tengamos, las que ustedes tengan también. ¿Okay? Es un jajam muy grande, muy grande.
Ok, vamos solamente a ver la última página antes de terminar, la que les entregué hoy día. Ok, esta. Acá les puse los siguientes pesukim. Les voy a explicar por qué les puse estos pesukim. El 4 y el 5. El pasuk 4 y el pasuk 5. Después les puse abajo el pasuk 6. Después el 17. Y después del siguiente capítulo, del capítulo 10, les puse el pasuk 1 y 2. Que es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Solamente les leo el 4 y el 5 del principio para que sepan hacia dónde vamos. Dice el pasuk 4. Vayabor, o sea, Shaul con el muchacho este, Vayabor behar Efraín. Pasaron por el monte de Efraín buscando las fotonot, buscando las burras. Vayabor be'eres Shalisha. Pasaron por la tierra de Shalisha. Velo matzau, no las encontraron. Vayabru be'eres Sha'alim, y pasaron por la tierra de Sha'alim, Va'ain, y no están. Vayabor be'eres Yemini, pasaron por la tierra de Yemini, que es de Benjamín, Velo matzau, y no las encontraron. El 5, Hema bau be'eretz Tzuf, ellos, o sea, Shaul con el muchacho, vinieron a la tierra de Tzuf, Shaul amar. Y Shaul dijo, Lenaaró, al muchacho que iba con él, Asher Imo, que estaba con él, dijo, Leja ben Ashuba, volvamos. Ben Yechdal abimina atonot, porque puede ser que ya mi padre se perdió la esperanza de las burras. Ben Yechdal ya no tiene esperanza de recuperar las burras. Bedaag lan, y está preocupado por nosotros. O sea, Shaul estuvo... Cuando llegó a la tierra de Tzuf, dijo, ¿sabes qué? Ya no las encontramos, volvámonos, ¿ok? Después el muchacho le va a decir que no, que sigan a donde está el profeta, pero eso lo vamos a ver después. Fíjense, yo les escribí acá por qué lugares pasaron y cómo está escrito. Pasaron por Har Efraim, pasaron por Eretz Shalisha, pasaron por Eretz Sha'alim, por Eretz Yemini, por Eretz Tzuf, son 5 lugares, ¿ok? Y fíjense quiénes. En cada uno está escrito un poco distinto. En Har Efraim está escrito Vayabor, una sola persona. Beres Shalisha, Vayabor, una sola persona. Beres Shalisha, Vayabru, 2 personas. Y después Beres Yemini, Vayabor, una persona. Y cuando llegan a Tzuf dice Bau, otra vez 2 personas. ¿Okay? Esto quiero explicárselos la próxima clase. Ustedes lo tienen acá también en el Malvin, se los traduje, sobre por qué cambia el verbo de singular a plural. ¿Okay? Y eso vamos a estudiar esa en la próxima clase. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Qué? Ok, lo tienes acá en el Malvin, puedes leerlo, el Malvin explica que a veces están los 2 juntos buscando las burras y a veces está solamente uno. ¿Okay? Y hay que entender por qué en cada lugar a veces son los 2 y después uno solo. Entonces, nos vemos en la próxima semana. El martes. Ah, tú la tienes, ok. Entonces yo te busco el Makor en Sanedrín y te lo mando.